Muy buenos días, hermanos. Dios los bendice. Nosotros somos sembradores de Dios y mi esposo y yo les mandamos un muy fuerte abrazo. Hermanos, continuamos con el tema Mi pastor dice. Esta es la parte número 2. El día de ayer iniciamos este tema y mencionábamos acerca de una hermana que conocimos que se la pasaba diciendo mi pastor dice, y nunca mencionaba la Biblia dice, Jesús dice, Dios dice, escrito está en la palabra de Dios. Y amados hermanos, mencionábamos que ese es un gran error que comete no solo ella, sino otros hermanos en Cristo al no mencionar la enseñanza como algo que viene de Dios, sino como algo que viene de los hombres. Y decíamos que este tipo de frases, este tipo de creencias es muy peligroso porque puede ser que lo que a ti te esté diciendo tu pastor, el evangelista, el predicador, el apóstol, el profeta, la persona que te predique, ¿sí? Como se quiera hacer llamar esta persona, puede ser algo falso, algo que no está escrito en la palabra de Dios. Dice en la palabra de Dios, y ayer mencionábamos que la palabra de Dios nos dice que escudriñemos las escrituras, que seamos personas que meditemos en las escrituras, que todo lo examinemos. Veíamos ayer esos versículos y también decíamos que es peligroso mencionar este tipo de frases. ¿Por qué? Porque puede ser de que te estén enseñando doctrinas engañosas, doctrinas para manipularte, doctrinas que no vienen en la Biblia, que ellos lo hacen para manipularte, para engañarte y para sacar de ti algún tipo de provecho. Así como, amados hermanos, hay que ser personas realistas, que en todas las áreas, en todas las situaciones de la vida, así como hay personas buenas, hay personas malas. Así como hay un abogado bueno, hay un abogado que a lo mejor puede estarte manipulando, que puede estar sacándote algún provecho. Así como hay doctores buenos, hay doctores que pues puede ser que también por algún beneficio pues no sean unas personas honestas contigo. Así como hay maestros buenos, hay maestros que también no realizan bien su trabajo, como todo, amado hermano, como todo, y esto no es la excepción en la cuestión espiritual, así como hay pastores buenos, evangelistas que predican la verdad de la palabra, la sana doctrina, predicadores, así también hay pastores, evangelistas, predicadores, que también son personas que por ganancia económica predican cosas que no vienen en la Biblia. ¿Para qué? Para manipular a los congregados. Se aprovechan de que los congregados no leen la palabra de Dios, que son ignorantes en las escrituras, para ellos manipular y decir esto tienes que hacer, esto tienes que hacer, esto, siendo que son cosas que no vienen en la Biblia, y se aprovechan de que los congregados no leen la palabra de Dios. Por eso ayer mencionábamos la importancia de leer la palabra de Dios, de que tú leas la palabra de Dios, de que examines, de que medites todo a la luz de las escrituras, para que nadie venga a engañarte, para que nadie esté manipulándote, para que nadie te esté engañando, para que nadie esté lucrando contigo o sacando de ti algún tipo de provecho, porque hay que ser realistas, amados hermanos. La palabra de Dios nos advierte al respecto. No son cosas que salen de mí, que yo estoy diciéndote o poniéndote en contra de los pastores de... No, estamos mencionando que así como hay buenos pastores, personas que predican la sana doctrina, predicadores, evangelistas, así también hay personas que son engañadores. Y la Biblia nos advierte al respecto. La Biblia nos dice, y por eso estamos dando este tipo de tema que es completamente bíblico. No son cosas que nos hayamos sacado de la manga, no son cosas que hayamos nosotros nada más pensado decirte para... No, amados hermanos, esto todo es completamente bíblico. Te damos los versículos. Tú los puedes leer aquí junto con nosotros, o al terminar esta transmisión ir a tu Biblia y estar checando cada una de las cosas. La Biblia nos advierte acerca de esos falsos maestros, de esos falsos profetas que van a venir y van a decir doctrinas engañosas. Y hay personas que se van a dejar llevar por esas doctrinas y van a ser engañados, van a ser
engañados en ese viento de doctrina falsa. Así que, amados hermanos, vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor y tener muy en cuenta, amados hermanos, que no es decir mi pastor dice no. Si tú vas a decir algo a otra persona, a tu familiar, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tus hijos, al que tú quieras, di las cosas con sustento bíblico. Si vas a decir, di, la palabra de Dios dice que no debemos de robar. La palabra de Dios dice que no debemos de adulterar. Jesús dijo que no, que debemos de amar a nuestros enemigos. Todo con sustento bíblico, amado hermano. No lo que dice tu pastor, no lo que dice el evangelista, no lo que dice el predicador, porque lo que te están enseñando o lo que tú estás viendo en las redes sociales puede ser que no venga en la Biblia, que sean cosas engañosas que te están diciendo y tú, ¿qué pasa? Te lo crees y se lo compartes a otra persona y así se van creando esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas que no son para nada bíblicas. ¿Por qué? Porque no se tiene la precaución de verificar, de examinar las escrituras, de verificar que realmente lo que se te está diciendo en las predicaciones, tanto en la iglesia como por redes sociales, sea realmente bíblico. Así que vamos a examinar las escrituras y todo lo que tú escuches en redes sociales, predicaciones, en tu iglesia, examínalo para ver si lo que se te está diciendo realmente es cierto, si realmente es a la luz de las escrituras lo que te están diciendo. Ahora bien, decíamos que también hay personas que están al frente que no tienen un conocimiento real de la Biblia y ellos empiezan a meter ideas que no vienen en la Biblia, que no tienen una base bíblica y también se van compartiendo cosas que no vienen en la Biblia, pero porque las personas que están al frente desconocen las escrituras, aún siendo pastores, aún siendo evangelistas, aún siendo predicadores, desconocen las escrituras. Ahora bien, también decíamos que no puedes estar diciendo mi pastor dice. ¿Por qué? Porque la única que tiene la autoridad es la palabra de Dios, no lo que dice el pastor. Lo que va a hacer un cambio en nuestra vida, lo que nos va a alimentar con realmente espiritualmente, lo que nos va a dar a nosotros ese conocimiento va a ser la palabra de Dios, no lo que no es la autoridad de lo que dice el hombre, sino la autoridad de lo que dice Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto para sustentarlo con bases bíblicas, amados hermanos. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Tú puedes leerlo en tu Biblia en este momento o cuando termine la transmisión. Dice la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aquí claramente, amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, tiempo futuro, como habrá entre vosotros falsos maestros. Personas que van a estar al frente, que se van a hacer llamar maestros, pastores, evangelistas, predicadores. Y así como decimos, así como hay pastores que están en sana doctrina, predicadores, evangelistas, así también va a haber engañadores. Y hay que tener cuidado porque esas personas puede ser que estén en tu iglesia o que los sigas por redes sociales. Así que, amados hermanos, la Biblia nos advierte al respecto y hay que tener cuidado. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Lo podemos ver hoy en día, hay muchas personas, supuestos pastores, que se hacen llamar pastores, evangelistas, supuestos profetas, supuestos apóstoles, que predican no la palabra de Dios, predican cosas que ellos dicen para manipular a la gente. Y lo vemos en las redes sociales, lo vemos en las iglesias.
Es una realidad, amados hermanos, es una realidad. Y dicen cosas que ni siquiera son bíblicas, es más, hasta cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y muchas personas lo siguen, muchas personas están ciegas siguiendo ese tipo de doctrinas engañosas, de doctrinas que ya rayan en las herejías. Dice la palabra del Señor. Y aquí vamos a ver precisamente con base bíblica lo que yo te vengo comentando en este tema, lo que hemos venido hablando desde ayer, con base bíblica, amado hermano, para que no digas, mira, la hermana me está diciendo cosas que no vienen o me está inventando cosas. No, amado hermano, tema que mencionamos, tema que damos para la gloria de Dios, son temas que tienen un sustento bíblico. Y aquí estamos viendo cómo dice la Biblia que va a haber falsos maestros, que muchos los seguirán. Y dice el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Qué quiere decir? Por avaricia, por la cuestión económica. Por la cuestión económica van a querer sacarte tu dinero, estafarte, y por eso harán mercadería de vosotros, o sea, de todos nosotros, si nos dejamos y si no leemos la Biblia. Con palabras fingidas, te van a hablar con cosas que a ti te gusta escuchar. Ay, qué bonito, vas a ser bendecido, te vas a ganar una casa. Ya lo hemos hablado en videos anteriores, como en muchas iglesias hoy en día se usa de que llevan predicadores y les empiezan, no dicen nada acerca de la bíblica, ni de la cuestión bíblica, ni un solo versículo. Se la pasan diciéndole a la gente, tú vas a ser prosperado, tú vas a ser bendecido. Dios me está diciendo que tú vas a tener 3 casas en este año. Dios me está diciendo que tú vas a tener éxito en tus negocios. Lo hemos visto y a nosotros nadie nos platica. Mi esposo y yo hemos estado en esa clase de iglesias porque, amados hermanos, es una realidad, es una realidad. Y solamente se les predica ese tipo de cosas a las personas. Y las gentes salen extasiadas, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque se les dijeron cosas bonitas. ¿Y qué sucede? Cuando piden la ofrenda para el pastor, ese invitado, para el predicador invitado, para el apóstol invitado, para el profeta invitado, ¿sabes? Toda la gente suelta el billete. Toda la gente suelta, abre la cartera y no, quisiera dar la cartera entera ahí porque les dijeron puras cosas bonitas, porque les dijeron vas a tener dinero y te vas a tener éxito en tus negocios y te va a ir bien. Precisamente lo que estamos leyendo, amados hermanos, precisamente lo que estamos viendo. Y dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Va a haber condenación para este tipo de personas que lucran con el evangelio, que lucran con la palabra de Dios, que sacan un provecho económico con los congregados, que les dicen cosas para manipularlos, para obtener una ganancia económica y que no están predicando realmente la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, sino que todo lo están haciendo por una cuestión de avaricia. Y lo podemos ver en las redes sociales. Muchas personas que se hacen llamar pastores y pastoras y evangelistas y profetas y todo, cómo obtienen ganancias a costa de los congregados y congregados que no leen la Biblia. Por eso, amado hermano, tú que me estás viendo, ponte a leer la Biblia para que no seas engañado, para que no seas manipulado, para que no te estafen, para que estés en una iglesia de sana doctrina. Si estás en una iglesia en donde se predica doctrinas falsas y doctrinas engañosas, sal de esa iglesia y busca una iglesia en donde se te predique la sana doctrina. Ora a Dios para que Dios te ponga en una iglesia de sana doctrina. Y si tú que me estás viendo estás en una iglesia en donde se predica la sana doctrina, dale gracias a Dios y valora la iglesia en donde te congregas, porque ahorita en estos tiempos escasean las iglesias de sana doctrina. Hay muchas iglesias y la gran mayoría de iglesias que no se predica la verdad, que se predican cosas y doctrinas engañosas, cosas que no vienen en la Biblia, herejías incluso. Así que si estás en una iglesia en donde se predica la sana doctrina, dale gracias a Dios y valora y no te salgas de esa iglesia por buscar ese tipo de iglesias en donde se predican falsas doctrinas. ¿Sabes? Es muy triste que hay hermanos que están en iglesias en donde se predica la sana doctrina. ¿Y sabes qué es lo que hacen? Se, eh, se van tras esas iglesias.
dejan lo que es sano en la palabra de Dios, la iglesia de sana doctrina, y se van impactados porque, ay, mira, en tal iglesia supuestamente hay un avivamiento, en tal iglesia supuestamente están pasando cosas así y así y todo eso. Y no, amados hermanos, resulta de que son iglesias en donde se hace maroma y teatro, pero no porque viene de Dios, sino porque son cosas que ellos montan, esos circos, ese circo, ese teatro, para atraer a los congregados, para atraer a los creyentes y que la gente crea de que, ay, mira, está viendo este mover, está viendo este despertar. Y resulta de que son cosas ideadas por los hombres y no de Dios. Acudes a la iglesia y resulta de que es un teatro, un circo espantoso, amado hermano. Así que si estás en una iglesia en donde se predica la sana doctrina, no te vayas a otra iglesia en donde se predica un falso evangelio, porque te dice alguien, ay, mira, en tal iglesia, y vas y dejas lo bueno por algo malo, amado hermano. Así que ten cuidado, amado hermano, que no vayas a dejar una iglesia de sana doctrina por algo engañoso, por una iglesia en donde se predica una doctrina falsa. Vamos a ver qué nos dice también la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 9. Dice la palabra del Señor: pues este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué pasaba? Que en ese tiempo había maestros de la ley, había fariseos que en realidad ni siquiera enseñaban realmente lo que decía la palabra del Señor. Ellos ponían solamente tradiciones y mandamientos de hombres, y eso es lo que les enseñaban a las personas en aquel tiempo, y hoy en la actualidad tampoco dista mucho. También hay personas, como decimos, que ya ni siquiera enseñan lo de la Biblia, sino ellos están enseñando cosas que ellos quieren imponerle a las personas, mandamientos que solamente son de hombres, mandamientos que solamente son de hombres y que no son de la Biblia, que no vienen en la Biblia, que no son cosas bíblicas. Así que, amados hermanos, hay que tener mucho cuidado al respecto. Aquí Jesús mencionó que enseñaban doctrinas como doctrinas, mandamientos de hombres. Así que tengamos cuidado al respecto. Vamos a ver qué nos dice también Efesios del el capítulo 4, el versículo 10 al 16. Dice la palabra del Señor: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Para que ya no seamos niños fluctuantes, amados hermanos. Para que ya no seamos esos niños que nos dejemos deslumbrar por doctrinas falsas, por doctrinas engañosas. Así que dice que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay muchos hermanos en Cristo que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Lo decíamos ahorita. Se deslumbran. Ay, mira, en tal iglesia, en tal iglesia. Y resulta que se van a iglesias de falsa doctrina, en donde los manipulan, en donde los engañan y en donde están, pues, en realidad creyendo que están en Cristo y en realidad están en una iglesia que no se predica nada acerca de Dios. No se predica la verdad de la palabra de Dios. Dice: por estratagema de hombres, aquí lo está diciendo la palabra de Dios, amado hermano, no lo digo yo, aquí lo leemos claramente. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
Aquí claramente la palabra de Dios nos está diciendo lo que yo te explicaba, amado hermano. Se aprovechan de la gente que no lee la Biblia, que es ignorante en la palabra de Dios, y engañan. Aquí dice claramente, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí nos dice la palabra de Dios que crezcamos, pero ¿en qué? En la verdad, amado hermano. Tú tienes que buscar la verdad de la palabra de Dios. La verdad, ¿en dónde la vas a encontrar? En la palabra de Dios. No la vas a encontrar. El hombre te puede engañar, te puede manipular, pero tú tienes que ver si lo que se te predica es la verdad de Dios. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo vamos a crecer, amados hermanos, espiritualmente si estás con doctrinas falsas? Solamente vamos a crecer espiritualmente si estamos en doctrinas si estamos en la doctrina verdadera que es la palabra de Dios. Si estamos en doctrinas falsas no vamos a crecer. Nos vamos a quedar siempre ahí, no vamos a crecer, vamos a estar engañados, pero si estamos realmente en la palabra de Dios, vamos a ir creciendo espiritualmente. Vamos a ver qué nos dice también la palabra de Dios en Tito, capítulo 1, versículo 10, del 10 al 11. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Amados hermanos, aquí lo dice claramente la palabra de Dios. Personas que trastornaban las casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Lo que decimos que sucede en la actualidad. Así que, amado hermano, hay que tener cuidado. Por ganancias deshonestas puede la gente estar diciendo doctrinas falsas. Y vamos a ver qué nos dice también Hebreos capítulo 13 del versículo 8 al 9. Dice la palabra del Señor. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo nunca va a cambiar. Lo que dice la palabra de Dios es lo que nunca va a cambiar. Un hombre te puede decir hoy una cosa, puede cambiar. Hay muchas iglesias que empiezan bien, en sana doctrina, y después, ¿sabes qué es lo que sucede? Empiezan para empezar a tener una ganancia, empiezan, mira, les voy a decir esto, les voy a decir el otro, y comienzan a cambiar lo que ahí se predica. La palabra de Dios es la que nunca va a cambiar. Jesús no cambia, por los siglos es el mismo. Así que nosotros nos debemos de basar en lo que dice la palabra de Dios. Dice, amados hermanos, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Nuevamente aquí la palabra de Dios nos dice, nos afirma el sustento bíblico lo que estamos diciendo acerca de este tema. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Las doctrinas falsas no te van a dejar nada bueno. Volvemos ahí. Viandas que no aprovechan. ¿Sabes con qué compara la Biblia? ¿Con qué compara a esas doctrinas extrañas? Con esas viandas, con esas comidas que no te van a satisfacer, que no te van a servir para nada. Es como si no hubieras comido, no te estás alimentando. Volvemos a decir lo mismo, no vas a crecer espiritualmente si estás en doctrinas falsas, siguiendo doctrinas engañosas. Así que aquí nos dice la palabra de Dios, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, o sea, con comidas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Tengamos cuidado, amados hermanos, en qué clase de predicaciones, en qué clase de doctrinas creemos. Tenemos que ver todo a la luz de las Escrituras. Te invito a que examines las Escrituras, a que leas la Biblia desde Apocalipsis hasta Génesis y la estés continuamente leyendo de manera completa para que la gente no te engañe, para que esos falsos maestros, esas falsas personas no te engañen y no tengan algún tipo de
provecho económico o algún tipo de provecho de ti, para que no seas engañado y que estés siguiendo la sana doctrina que solamente encontramos en la palabra de Dios. Esto es por hoy todo. Dios te bendice, que tengas un excelente lunes. Dios te bendice y muchas gracias por ver el video. Si fue de bendición, compártelo con personas que también les pueda ser de bendición. Muchas gracias, bendiciones.